Buenos días, licenciada. Mi nombre es Carla Cristina Pérez Flores y junto a mi compañera Keiri Alexandra Cedillos García estaremos realizando un video explicativo sobre los impactos de la actividad turística y diseño de amortiguación. Como sabemos, el turismo en nuestro país ha venido en constante evolución desde que inició en el año 1924 con el gobierno de Alfonso Molina, involucrando al sector agrícola e industrial. Los años 70 fueron considerados como la época de oro, ya que en ese momento el desarrollo turístico de nuestro país aumentó en gran escala, donde aparecen los 4 hoteles. A lo largo de los años, nuestro país obtuvo muchos acontecimientos que fueron positivos para nuestro país, pero también se presentan acontecimientos que fueron negativos. Entre ellos podemos resaltar cuando el Turicentro Los Chorros fue sede de Miss Universo en el año 1975, obteniendo resultados favorables para la atracción de los extranjeros al querer venir y hacer turismo en nuestro país. Pero también empezó el conflicto armado en los años 80, que logró que el turismo descendiera a gran escala, desperdiciándose todo lo que hasta esa fecha se había logrado. El turismo trae tanto impactos positivos, pero también impactos negativos, que pueden ser económicos, políticos, medioambientales y socioculturales, que se presentan tanto a nivel nacional como internacional. Viendo el turismo como una actividad de recreación que todos los humanos necesitamos y que también sabemos que el turismo es una fuente de economía grande para muchas familias. Como primer impacto negativo económico, tenemos el alza de precios de las propiedades. A lo que me refiero es que en muchas ocasiones las personas tienen la intención de crear sus propias empresas y nos vemos con el problema que el rango de precios es totalmente elevado, ocasionando que muchas veces sean los extranjeros los que son capaces de obtener estas propiedades, porque tienen los recursos económicos para poder invertir en nuestro país y crear sus propias empresas. Entonces conocemos que realmente quienes están sacando el provecho de nuestros recursos naturales son personas extranjeras, dejando por un lado las personas que viven en nuestro país sin tener la capacidad de adquirir un terreno o comprar una casa, ya que cuando los vendedores saben que sus propiedades pueden ser utilizadas para generar dinero, ellos llegan hasta triplicar el monto. La estrategia de amortiguación se llamaría Ayudemos para crecer, donde la actividad primordial tendría que ser desarrollar un enfoque de gestión integral para que los vendedores de diversas propiedades sean asesorados de manera correcta a una considerada cantidad con respecto a los precios, evitando que las cifras sean totalmente sobrevaloradas por un periodo de tiempo de 2 meses para capacitar de manera eficaz a dichas personas, trabajando de la mano con diferentes responsables como Mitur, Corsatur y las municipalidades, ya que podrían brindar sus instalaciones para llevar a cabo las capacitaciones. Como segundo impacto negativo tenemos la excesiva dependencia de la actividad turística distorsiona la economía local. Como un claro ejemplo tenemos el impacto del COVID-19, que fue un gran golpe para el turismo nacional como internacional, conllevando una drástica caída del turismo que puso en riesgo el sustento de muchas personas. Fue cuando las empresas se tuvieron que reinventar e intentaron llevar la situación, haciendo deliveries o trabajando desde casa. La estrategia de amortiguación sería más que turismo, donde lo primordial tendría que ser incentivar de manera masiva a no depender únicamente del turismo, ya que estamos propensos a que cualquier acontecimiento pase en un futuro. El hecho de obtener un negocio
de venta de zapatos en línea podría ir de la mano de una empresaria dueña de un rancho en la playa. En una crisis, las personas que su única fuente de economía es un negocio, los ingresos se verían totalmente afectados. Y con el ejemplo de la señora dueña empresaria del rancho, el rancho dejaría de ser su principal fuente de ingresos, pero si tendría otro negocio no se vería totalmente afectada. También cabe resaltar que Mitur viene teniendo una alta responsabilidad, ya que es prioridad que las empresas estén trabajando de manera eficaz, pero con la pandemia también es importante priorizar la salud por un periodo de tiempo indefinido, ya que el COVID-19 sigue presente en nuestras vidas y como responsables tendríamos al Ministerio de Turismo y Corsatur. Como primer impacto negativo medioambiental, tenemos la extinción de lugares llenos de recursos naturales por empresarios e inversionistas. Como país tenemos muchísimos recursos naturales, ya que nuestro país posee una alta cantidad de lugares atractivos llenos de naturaleza. Contamos con 45 playas en todo el país y con 140 volcanes. Somos un país atractivamente rico en naturaleza. Un ejemplo claro podría ser la tala de árboles para la construcción de un restaurante o de un hotel. Podría ser más atractivo para los inversionistas generar dinero de ese lugar, sacarle el máximo provecho y los ingresos que ese lugar les podría proporcionar en un futuro, afectando de manera directa a los recursos naturales, asimismo dejando sin recursos a las futuras generaciones. Para amortiguar esta problemática, se podría crear una ley que evite totalmente la destrucción de una área llena de fauna y flora por la construcción de un lugar, terminando también con el hogar de muchísimas especies. La protección de estas áreas tiene que ser primordial para que nuestro país conserve por muchísimo tiempo estos lugares hermosos que la naturaleza nos regaló. También, además de ser una ley, se tiene que respetar por todos los empresarios que deseen invertir en nuestro país, siendo totalmente sancionada y no con dinero, porque muchas veces las personas que vienen a invertir prefieren pagar porque saben que en un futuro eso no será una deuda con la que tengan que cargar por el resto de su vida laboral, ya que las ganancias que ellos llegan a tener son muy buenas. La incautación o podría llegar hasta ser penado el terminar con los lugares llenos de naturaleza de nuestro país, sin antes una previa aprobación del lugar, ya que hay lugares, por ejemplo, varados en medio de la naturaleza, que también pueden ser aprovechados sin necesidad de dañar la naturaleza. De la mano con la responsabilidad de Mitur, Corsatur y las municipalidades por un periodo de tiempo indefinido, ya que esta es una lucha en la que siempre tenemos que estar batallando, ya que la inversión y la creación de nuevos lugares siempre está presente y seguirá presente. Como segundo impacto negativo medioambiental, tenemos el agotamiento de recursos naturales por falta de regulación. La contaminación en los recursos naturales es problema que se da a menudo en el turismo, ya que la contaminación de suelos o en los mares está incrementando, llevándose a cabo el deterioro de nuestros recursos en nuestro país. También el descuido de muchas de nuestras especies o muchos de nuestros lugares considerados como áreas naturales. Un ejemplo claro también podría ser la extinción de algunos animales marítimos que han sido afectados por las personas que realizan la pesca. No teniendo en cuenta las consecuencias de la extinción de algunas especies, ya que son vistos desde un punto único de generar dinero.
Y aunque sabemos que el turismo es fuente de ingreso de muchas personas, no podemos acabar totalmente con una especie únicamente para generar o vender, sin saber que estamos terminando con esta especie. Otro ejemplo es el tirar basura. El tirar basura afecta directamente al mar, ya que todos los residuos y desechos tienen como fin llegar al mar, lo que causa una excesiva contaminación y también dañamos el ecosistema de los animales, ya que muchos de los animales marítimos han sido encontrados muertos a la orilla del mar, con excesiva basura o desechos en su interior. Otro factor importante que para mí es primordial es la venta ilegal de huevos de tortuga. Aunque está prohibido ante la ley, las personas siguen generando dinero de esa manera, siendo hechores los que vigilan donde las tortugas llegan a colocar sus huevos para luego generar dinero de estas. Y sin saber que al final vamos a terminar con la especie de las tortugas, porque tratan de encontrar a toda costa los huevos de tortuga. Para amortiguar esta problemática, podría ser generar un programa que se llame Amo mi Planeta. Ese programa trae como fin el alto interés por el gobierno a que nuestro país sea un lugar lleno de lugares y de especies que están en peligro de extinción. La venta ilegal de huevos de tortuga no tendría que ser arreglado con dinero, sino sancionado con 5 años o más de prisión por el delito de atentar contra las especies en peligro de extinción. También incentivar a que cada restaurante, hotel, etcétera, incentive al buen uso de los recursos naturales, dando capacitaciones de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente, así como dar intensivas limpiezas diarias en X lugares para evitar la masiva contaminación, así también como patrullar en zonas altamente propensas a que se dé el tráfico de huevos de tortuga. Como responsables tenemos eh, el Ministerio de Turismo, Corsatur, las municipalidades, el sector público y privado, y por un tiempo indefinido. Como primer impacto negativo sociocultural sería la explotación infantil. Como nombre del proyecto sería Salvemos la Niñez. La explotación infantil es una de las prioridades de la Organización Mundial del Turismo, que desde hace 20 años encabeza la Red Mundial para la Protección de la Infancia en el Turismo, como conocida anteriormente como Fuerza de Trabajo para la Protección de los Niños. En este año internacional de turismo sostenible para el desarrollo, pongamos a los derechos y protección de la infancia, de la violencia y de la explotación en el centro de nuestras acciones. Eso quiere decir de que esto de la explotación infantil, ya sea sexual o en otro ámbito, es como bien dicen, como la trata de personas que vienen de otro país, como para prostituir y poner en negocio a los niños o ya sea jóvenes en lo que es la prostitución. Algunos, obviamente algunos de estos niños son obligados. Creo que además de contribuir a mejorar la situación en la que viven miles de niños, millones de niños, sería la puesta en marcha de iniciativas como que involucren empresas, trabajadores, proveedores y directivos enmarcadas dentro de la responsabilidad social corporativa. Representan una oportunidad para innovar y transformar sociedades y la vida de miles de niños. Que son las Naciones Unidas, creo que reconocen el potencial de la industria turística para contribuir al desarrollo de esto y frenar lo que es la trata de personas o la explotación sexual
de los niños y jóvenes que ahora están. Creo que sería por un tiempo indefinido, ya que niños siempre van a haber. Y como responsable tenemos al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Educación y las alcaldías de cada uno de los municipios. Como segundo impacto negativo sería las asociaciones ilícitas, pandillas o lo que son las maras. Como nombre del programa sería Por un País Mejor, y una de las actividades o proyectos que llevaríamos a cabo sería realizar campañas de información, sensibilización y capacitaciones acerca del uso, el abuso del alcohol, drogas y violencia. Por un periodo de tiempo indefinido, ya que, como dije anteriormente, es estos grupos o pandillas malas, como mejor se ha dicho, incitan desde la niñez a que los niños se metan en eso, pues para comprender mejor, digamos, la realidad del trabajo infantil en las maras. Hace referencia al contexto de la niñez en el país, abordando las condiciones favorables y las dificultades para el desarrollo y cumplimiento de sus derechos. Quiero ver, una de las consideraciones que revela el informe es que el uso de los niños, niñas y adolescentes en los grupos pandilleros va evolucionando con el tiempo. Pues cuando estos entran en la relación con la pandilla, se les solicitan pequeños servicios como transportar ya sea droga, que quizás aquí en el país sería marihuana, cocas, o ya sea esconder un arma. Luego logran ser como educados, por decirlo así, y comparten una identidad que ya son las tacas. Pueden designarles extorsiones o cobro de rentas, prácticas utilizadas para someter y fortalecer su poder en las zonas donde se encuentran, o sea, ya que los mandan a cometer ya delitos muy graves. Creo que una de las actividades para llevar a cabo sería ya personas que tengan cargos penales, así como está haciendo el gobierno ahorita, ponerlos a hacer un labor comunitario, porque creo que a mi punto de vista es algo injusto de que después de que todas estas como asociaciones, pandillas, después de hacer todo lo que hicieron sin que les haya pasado, estén bien tranquilos en la cárcel sin que nada les pase. En 2018, El Salvador fue nombrado uno de los países más violentos por la cantidad excesiva de la tasa de mortalidad que teníamos en ese entonces. Gracias a Dios, hasta el momento creo que esa tasa de mortalidad ha bajado y espero que siga así. Uno sería con un periodo indefinido, ya que eso siempre va a estar ahí presente hasta que definitivamente se llegue a la raíz y se termine todo. Como responsable sería política pública para prevenir la violencia juvenil en Centroamérica. Sería Poljuve, que por el momento está trabajando con El Salvador, y Policía Nacional Civil. Como primer punto político, como primer impacto negativo político sería la segunda caída de casos de COVID-19. Como nombre del programa sería El Salvador sin COVID. Uno de los proyectos o actividades sería incluir condiciones que promuevan medidas de sanitarias, pero drásticas,
distanciamiento social, pero que de verdad se cumpla, y salvaguardar la salud de empleados y turistas o de cada una de las personas por un periodo de tiempo indefinido, ya que no sabemos hasta cuándo se va a terminar este virus. El turismo se paralizó a mediados de marzo del 2019. No, del 2020, perdón. En los primeros meses del año, la llegada de los turistas internacionales al país disminuyeron un 56%, y en mayo habían caído ya a un 98%. Esta inmensa conmoción podría suponer que llegó una disminución de entre 850 y 1.100 millones de turistas internacionales. Y eso ha caído grandemente en la economía. Quiero ver, aunque los países o nuestro país se organice de la mejor manera, creo que cada uno de nosotros debería de ser consciente y no pensar, sino que por uno, sino que deberíamos de pensar por todos, porque en nuestro país se ve claramente la ignorancia, ya que nosotros podemos salir a la calle y vemos demasiada gente sin mascarilla o usándola en la barbilla, vemos, no se ve nada del distanciamiento social, ya que los buses van sumamente llenos, van hasta guindados en las puertas, se ve en los centros comerciales que hay un montón de gente, en las playas o cualquier sitio turístico se ve súper lleno y no les importa nada de las medidas sanitarias. Ya ahora ya ni siquiera toman la temperatura. O sea, pienso que hay que aprender a vivir con el COVID, pero tampoco deberíamos de dejarlo pasar, porque quiera sí o no, podríamos llegar a tener una tercera caída de COVID, y creo que eso afectará grandemente a nuestro pequeño país. Como periodo, dije, indefinido, y como responsables, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también trabaja en El Salvador, que sus siglas son PNUD, también trabajando con el Ministerio de Salud y con el gobierno de El Salvador. Como segundo impacto negativo político sería el impago de salarios. Las actividades que llegáramos a realizar sería sancionar empresas o microempresas que se rehúsen a pagar el salario de cada empleado. En caso de la resolución por el impago, y solo en este caso, el órgano de contratación pueda solicitar al segundo clasificado en la licitación de la continuación del contrato, desde la fecha de resolución hasta la finalización del mismo, o bien por un periodo de tiempo determinado, mientras se hace un nuevo contrato, siendo este requisito obligatorio para acudir a esta causa de resolución. De esta manera quedaría quizá garantizada la continuidad del servicio. O sea, mientras se cumpla al pie de la letra del contrato, se puede seguir con esta misma. Y se respetan los derechos de los trabajadores, ya que si no hay solución de la continuidad entre los contratos, no habrá pago, ¿verdad? Pero en esto es lo contrario, porque se presenta, digamos, sería el retraso del pago de los salarios, se debería de aplicar un interés de mora del 10% en los salarios. O sea que como el artículo 29 lo dice, digamos, en resumido, si no se paga, digamos, al tiempo adecuado, la fecha establecida, se podría agregar un 10% de interés en este saldo o en este salario, por decirlo así. Y trabajaríamos de la mano con FODES, que sería Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, Ministerio de Economía y Ministerio de Hacienda.
por un tiempo de desarrollo también indefinido. Y por último, tenemos la conclusión de nuestro trabajo, que sería: a partir de estos estudios es posible elegir la solución técnica más acorde con la naturaleza del proyecto. O sea, ya serían las 4 ramas, que son ambientales, económicas, políticas y socioculturales. Pues estos se integran en todos aquellos factores que afectan al lugar seleccionado con la operación de desarrollos turísticos. Estos estudios son herramientas que diagnostican una situación que predice los efectos nocivos en el medio de cada una de las ramas. Por su atención prestada, muchas gracias y feliz día.